quiero hablar sobre un tema que lo mencioné el otro día, el hombre y la mujer según la Biblia. Y antes de hablar de esto, venimos hablando los jueves, ojalá todos pudieran estar los jueves, porque estamos hablando, hemos dado principios espirituales de cómo leer la palabra de Dios. Estamos haciendo mucho énfasis siempre en leer la palabra de Dios, de pedirle al Espíritu Santo revelación de la palabra de Dios, de acercarnos a su palabra con sumo respeto, con temor a Dios y algunos principios. Uno de los principios es el ir a la Biblia sin prejuicios, sin cosas tan firmes en nosotros, sin saber lo que Dios dice. Así que yo les propongo en esta mañana desprendernos de todas las posturas que podemos tener en este momento, porque vamos a hablar sobre el hombre y la mujer, sobre distintos aspectos que hoy están en boga en nuestro país, en todas partes del mundo, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Acá va a haber algunas pinceladas tocando algunos conceptos, algunos ismos que son doctrinas, movimientos, los vamos a tocar de refilón, pero más que nada lo que queremos es que Dios nos diga qué dice, qué opina, cuál es el deseo de Dios en cuanto, desde el minuto uno que formó al hombre y a la mujer, qué es lo que Él espera del hombre y la mujer de todos los países y de todos los tiempos. Entonces, los animo a ir a la palabra del Señor con eso. Yo escucho mucho en todos lados, en nuestra iglesia, en otras iglesias, frases, bueno, algunos, creo que muchos cristianos usan muy mal las redes sociales y expresan cosas que no son las que Dios dice. Me sorprende, creo que un tema que vamos a tener que tratar y orar, pues algo espiritual, es un mayor temor a Dios, por un lado, un mayor cuidado en lo que decimos o lo que expresamos, porque un cristiano tiene que expresar lo que bendice, no lo que confunde y no lo que trae controversia o discusiones, sino que todo lo que hagamos, no importa el rol que tengamos, ni la función, ni la profesión, ni el oficio, ni el ministerio que tengamos, todos somos iguales con la misma misión, que es la que nos propuso Jesús, que ir a todas las naciones a predicar el Evangelio y a enseñar lo que Jesús enseñó, a ser discípulos, enseñarles eso y enseñarles que tienen que predicarles a otro. Ese es el eje central de la vida del cristiano en cuanto a para qué estamos en la tierra. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, dice Pablo, lo leíamos el jueves pasado, tiene que ser cosas que bendigan, que le hagan bien a los demás. No importa qué pensamos, qué sentimos, no importa de qué estamos llenos de cosas o qué influencias hay en nosotros, debemos revisar todo por qué pensamos lo que pensamos, por qué creemos lo que creemos en todas las áreas de la vida y confrontarlas con la palabra de Dios. Porque las falsas doctrinas, los falsos profetas, los falsos maestros no vienen de afuera, vienen de adentro de la iglesia. Lo que Pablo, Pedro y Juan, los apóstoles, advierten, esto va a ser tema para otro momento, pero digo simplemente, advierten de lo que va a pasar, hace mención a que estos falsos profetas o maestros surgen de nosotros mismos y sin querer, algunos de nosotros podemos ir transformándonos lentamente en un pequeño falso maestro, falsa maestra, enseñando cosas que Dios no dice y que Dios no enseña, trayendo confusión a la iglesia y confusión a los que no están, a los que están fuera de la iglesia del Señor, y no cumpliendo finalmente con el propósito de Dios, que estamos para ganar a la gente para el Señor. No estamos para ser campeones de ideologías, de cosas muy de palabras, de conceptos nada más, pero que no tienen que ver con una vida consagrada a Dios. Entonces les propongo, vamos a meternos en la palabra del Señor. Por un lado hay cosas muy simples que Dios dice, nos va a ayudar a pensar, y por otro lado les digo a todos que hay que leer la palabra de Dios y hay que estudiar la palabra de Dios, y vamos a hacer mucho énfasis en enseñar la palabra del Señor y tocar todos los temas habidos y por haber en base a lo que dice la palabra del Señor, porque puede haber grandes confusiones. Digo otra cosa, siempre es importante
y yo lo hago también personalmente, que cuando uno escucha un discurso, una predicación, un discurso en YouTube, en las noticias, en el diario, en la televisión, en donde sea, en cualquier índole, área de la vida, pues en la política, puede ser en la ciencia, en la educación, donde sea, no es importante solamente el mensaje que se da, sino quién da el mensaje. Porque yo puedo hablar cosas, puedo tener teorías, filosofías, doctrinas pseudocristianas, hablar mucho, pero si no hay una vida que respalde eso, le falta algo a ese discurso nuestro. Discursos puede darlos cualquiera. El tema es que los discursos vayan acompañados de un tipo de vida. Por eso lo digo especialmente a todos, ¿no? Pero a los jóvenes yo le pongo mucha ficha porque sé que es la generación que va a vivir y que van a ser grandes protagonistas, como yo le digo a muchos jóvenes, de un mover muy grande que Dios va a producir en poco tiempo en el país. Pero cuidado, jóvenes, no son discursos, son vidas. Y yo quiero hablar, como me voy a meter en un tema y voy a tocar temas que nos son sensibles a muchos de nosotros, yo quiero presentar. Durante muchos años no lo hice, pero en el último tiempo me doy cuenta que si no contamos cosas que vivimos, la gente no sabe por qué decimos lo que decimos, y alguno puede pensar, no tiene nada que hacer al fondo de la casa y se le ocurrió esto. No, lo que decimos los pastores, obreros, muchos líderes, los que están en misiones, misioneros, decimos cosas porque hemos vivido cosas, porque hemos experimentado cosas. Entonces yo quiero decir, como voy a hablar de ciertos temas, quiero decirles que yo en mi adolescencia enfrenté a mi padre para defender a mi madre. De allí nace un concepto, una convicción y una sensación. No sé por qué cosa, aún no siendo cristiano, siempre me incliné hacia el débil, a proteger al débil. Aún cuando era chico, era un niño, siempre veía una injusticia y quería defender siempre al débil, y siempre en muchos casos, en este caso a la mujer, porque mi madre era débil frente a un hombre con un carácter muy fuerte y grandote, así que yo tuve que defender a mi madre siendo adolescente, 13, 14 años. No llegué a las piñas, por así decir, estuvimos cerca, pero sí con determinación, con decisión y dispuesta a lo que sea por defender a mi madre de cierta violencia de parte de mi padre. Eso quedó en mí y se fue creciendo. Cuando me convierto al Señor, eso estuvo potenciado en el buen sentido de justamente Jesús vino para todos, pero siempre fue muy sensible hacia los que padecen. Y quiero contar una historia. Yo a veces he escuchado o gente nueva que viene a la iglesia o jóvenes decir frases: en la iglesia no se sabe tal cosa, la iglesia ignora tal cosa. No podemos dar un currículum. Acá tenemos pastores, Alberto, y hace años que están con nosotros, y otros que los pastores actuales que están con nosotros, obreros, hermanos que vienen de hace años. No podemos publicitar lo que hemos vivido, no tenemos un libro contando nuestra historia, pero yo les diría como principio a los jóvenes, esto es para todos los jóvenes, chicos y chicas, que tengamos cuidado de no ofender o de no subestimar, porque antes de que ustedes nacieran, muchos de nosotros estábamos trabajando con la gente en estos temas que ahora están de boga y que ahora tienen un nombre. Antes no tenían ni un nombre, ¿no? Que era la violencia hacia la mujer, temas de abuso, bueno, un montón de temas, o adicciones. Nosotros estamos desde la primera hora, desde que en la década del 80 entró la democracia, y gracias a la famosa democracia pervertida por hombres y mujeres pervertidos, entró la droga de una manera general y se potenció el alcoholismo, y de eso trajo un montón de cosas en nuestro país. Y yo quiero decir esto porque a veces uno escucha y no podemos salir a aclararle a cada uno. Es como decirle a Alberto Grela, uno de nuestros pastores, decir ¿qué sabe? No, ¿qué sabe del que sufre o de las adicciones? Y yo te puedo decir que si hay un hombre que ha tratado con adictos a las drogas y al alcohol y los ha llevado a 1000 lugares, no sé si 1000, pero puedo decir que 100 o más lugares para que se restauren,
ha sido el pastor Alberto Grela. Entonces, que alguien se le acerque y piense, porque él no se hace promoción y nadie le hace promoción. No, ¿qué sabrá él de estas situaciones de la juventud? Te puedo decir que puede tener un manual de explicaciones y contarte historias donde él puso su vida, su tiempo, su esfuerzo y su dinero. Y a veces, muchas veces, hasta su dolor y su tristeza. Juntos hemos acompañado a jóvenes cuando el HIV no tenía solución en la década del 80, principios del 90. Los hemos acompañado en los últimos días de su vida, víctimas del HIV. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque a veces he escuchado, no, la iglesia no se sabe, la iglesia le falta esto, la iglesia no se mete en el otro. Cuidado con las frases, jóvenes. Metete primero vos, hacé tu experiencia. Porque escuchar yo no le doy, la verdad no le doy fuerza a alguien que me dice cosas pero que no veo nada, no veo un discípulo que haya ganado, una discípulo que haya ganado y no está cuidando de nadie y no está haciendo un trabajo básico como dice el Señor. Hacé tu experiencia. Yo quiero contar algo, alrededor de hace 20 años, nosotros venimos trabajando hace muchos años, muchos matrimonios vinieron con violencia de hace 30 años atrás o más. Y hemos trabajado con ellos y les hemos enseñado ningún ismo. El único ismo significa doctrina o movimiento, el único ismo que le enseñamos fue el cristianismo, el reino, lo que predicamos antes, ¿no? Lo que cantamos. El reino de Dios, con sus valores, sus virtudes, con su ética, con su moral, eso es lo que hemos enseñado y muchos, gracias a Dios, fueron cambiando, varones machistas, que tenían violencia con sus mujeres fueron cambiando, fueron transformados por el Evangelio, no por un concepto, sino por Cristo fueron cambiados. Y esa es nuestra experiencia de muchos años. Hemos trabajado con mucha gente que ha venido, porque esto no es nuevo. La violencia con la mujer, la discriminación, el sometimiento es muy viejo, tiene miles de años. Y en nuestro país viene, como parte de Latinoamérica, también viene con esos conceptos. Hace alrededor de 20 años, una joven de la iglesia fue abusada por su padrastro y quedó embarazada, una jovencita. Así que con un hermano de otra congregación que era licenciado en trabajo social y tenía un hogar para jóvenes embarazadas, hicimos el contacto apenas nos enteramos de esto y la llevamos esquivando la persecución de su padrastro a ese lugar junto con la madre que también era una víctima y la llevamos a ese lugar para que ella estuviera en ese lugar. Esto fue en Capital Federal. Su padrastro intentaba, obviamente no le dimos la dirección, trataba de verla, empezó a amenazar a su esposa y me empezó a amenazar a mí de muerte, es decir que andaba diciendo por ahí que me quería venir a buscar y acuchillarme. Y cuando vimos que ya se hacía insostenible la actitud de él con esa persecución, con esta chica, con este hermano, decidimos y convencimos a la madre y un día la cargamos en un auto con todas sus cosas y con su hijita y la llevamos a otra localidad de Buenos Aires, a unos 550 kilómetros de acá. Así que fuimos en una misión tratando de no dar detalles a nadie para rescatar a esta chica que pudiera comenzar una nueva vida. Una iglesia la recibió, que también trabajaba con jóvenes abusadas, madres solteras, y allí la tuvieron y la recibieron con su hijita y no le dimos ninguna información a su padrastro y él andaba diciendo por allí que quería tomar venganza de esto con respecto a mi vida. Por supuesto, digo entre paréntesis, no sé si es muy espiritual esto, en un momento me salió la carnalidad, dije, bueno, que venga, que lo estoy esperando, porque son temas que a mí me movilizan mucho, aún por mi experiencia de haberlo visto en mi casa. Pero lo que quiero decir, esta chica después fue atendida por otra iglesia, parte de la misma iglesia del Señor, fue restaurada, sanada, conoció a un joven de otra iglesia, se casó. Yo ahora perdí contacto después de 20 años, o menos de 20 años, pero sé que estaban congregándose, sirviendo al Señor, con hijos.
Entonces, cuando yo hablo de estos temas, te quiero decir que esta es la persona que te está dando este mensaje. No somos pastores de oficina encerrados en un búnker. Quiero decir esto para que entiendan, sino que somos hombres y mujeres con dificultades, con nuestras propias precariedades, pero en nuestra congregación tenemos que dar gracias a hombres y mujeres que vienen dando todo lo que tienen, aún arriesgando sus propias vidas. Entonces, cuando yo hablo de estos temas, no es porque lo aprendí en un curso, porque leí el libro de moda o el predicador de moda de YouTube. Es lo que hemos vivido muchos de nosotros, como Alberto, como Hilda, como Norma, como Mario, Betina, como Marcelo, Analía y tantos otros, como Carlos y Mónica, Césped, bueno, como puedo nombrar a varios, como Ana Ortiz. Hay un montón de hermanos acá que vienen trabajando hace años. No solamente hablamos porque vivimos cosas. Lo que no vivimos no vamos a hablar, pero estos temas nosotros venimos tratándolos hace muchos años y nos venimos involucrando. Quizás, esto para los jóvenes, quizás ni habías nacido o eras un niñito, una niñita, cuando nosotros estábamos haciendo estas cosas, y muchos de nosotros hemos corrido, hemos sido amenazados. A mí me amenazaron de muerte con un revólver en mi casa. Vivimos muchas cosas. Las hacemos por el Señor, no nos creemos héroes, simplemente es tan fuerte lo que Dios puso en nuestros corazones que hemos estado dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor, aún a pesar de nuestras precariedades. Por eso me meto en este tema ahora, y perdónenme que haga esta introducción, pero me da la impresión que hay en la iglesia del Señor en general, y nosotros también como parte de la iglesia, a veces hay una subestimación que yo cuidaría. Hay jóvenes, cuando vos tengas tus propias experiencias, ahí podés hablar y decir muchas cosas. Mientras no las tengas y no digas, no se sabe, no se hace, venimos haciendo muchos de nosotros y otros que pasaron por nuestra iglesia un montón de cosas, y hemos trabajado con las miserias humanas, con gente que se suicidó, con un montón de cosas. Venimos trabajando, algunos de nosotros, hace más de 30 años. Por eso hablamos, y por eso cuando hablamos con pasión y hablamos con determinación, porque no estamos hablando de conceptos nada más, estamos hablando de vida y de experiencias que van confirmando lo que Dios primeramente nos enseñó en su palabra. Y ahí me meto en el tema, el hombre y la mujer según la Biblia. De lo que voy a decir puedo decir mucho más, y cualquier otro puede agregar más cosas, pero quiero centrarme en las cosas que entiendo que son las más importantes. Como introducción, digo, a través de la historia humana se ha visto el deterioro que ha causado el pecado en el hombre y la mujer. Pueblos, gobiernos, culturas, filosofías han desarrollado paradigmas, ¿se acuerdan? Conceptos contrarios a lo que Dios había dispuesto desde un principio para la humanidad, para el hombre y la mujer. Las consecuencias de este pecado en la sociedad han sido el error, la distorsión de la imagen de Dios en el ser humano, que vamos a leer ahora, la falta de entendimiento de los roles, la violencia, la muerte, el sometimiento, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la incomprensión, la insatisfacción, el abandono, el deterioro matrimonial y familiar, el mal ejemplo para los hijos y para las generaciones futuras. Estos son algunas de las consecuencias del pecado que se metió en la sociedad, en la humanidad, desde el minuto uno, cuando Dios crea al hombre, a la mujer, al poco tiempo. Génesis 1, 25, 31. Presten atención, voy a ir a señalar algunos puntos. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes. Esta versión es la nueva versión internacional. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, primer marcación que voy a hacer, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Quiere decir que no somos iguales.
que el resto de los animales. Y Dios creó al ser humano a su imagen, dice, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo le doy de la tierra todas las plantas que producen semillas. Bueno, todo esto le va a servir de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes, etcétera, etcétera. Dice, Dios miró todo lo que había hecho, verso 31, y consideró que era muy bueno lo que él planeó, no lo que el hombre planeó, sino que Dios planeó, y vino la noche y llegó la mañana y fue el sexto día. Pero dice algo muy claro, muy importante. Verso 26, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Dios lo creó a imagen de Dios. Esta característica no la tiene ni el perrito Coli, que te gusta tanto, ni el gatito Mimi, ni la plantita que plantamos. Está todo lindo, lo creó Dios, pero el único que tiene, los únicos que tenemos la imagen de Dios, los que fuimos creados a su imagen y semejanza, quiere decir que tenemos algo que no tiene ni las rocas, ni los ríos maravillosos, ni las montañas que me encantan, los tenemos los seres humanos. Acá marca una diferencia. Y acá empezamos también a hablar, está bueno cuidar, yo amo la naturaleza, ya les dije, tengo mi puntita, mis conejos, mi gallina, mi huerta, mis árboles frutales, me encantan los ríos, los arroyos, hay que cuidarlos, hay que ser más responsable de todo eso, pero no están al nivel del ser humano. A veces cuidamos más la plantita como concepto ya primero. El ser humano cuida más la plantita o las ballenas que el ser humano, que tiene al lado a veces a su propia mujer, a su propio esposo, a sus propios hijos o al prójimo que tiene cerca. A veces es más importante salven a Willy que salven a la humanidad, porque Willy hay que salvarla si podemos y si tenemos tiempo, pero hay que salvar primero a los seres que Dios creó a la imagen de Él. ¿Se entiende? Amemos la creación, yo soy un amante de la creación, pero primero lo que Dios considera primero. La pregunta que tenemos que empezar a hacernos todo es: ¿yo quiero creer y voy a aceptar lo que Dios me dice, o yo me voy a llenar de ismos, doctrinas? ¿Se acuerdan? Ismos, comunismo, capitalismo, socialismo. Bueno, todos son doctrinas, son pensamientos humanos. O vamos a hacerle caso a este ismo que es el perfecto, el cristianismo, que es la doctrina de Cristo. Esto es muy importante porque nos vamos llenando de cosas, de conceptos en distintos lugares, en las universidades, colegios secundarios, en las redes sociales, en libros que leemos, programas que vemos, etcétera, etcétera. Viene una andanada como nunca de conceptos, filosofías huecas, como decía Pablo o Pedro, que vienen a llenar nuestra cabeza y a confundirnos y a sacarnos de las verdades de Dios. Este es un punto muy especial. Acá pueden entrar los veganos y pueden entrar también los vegetarianos. Yo digo, si Jesús comía corderos, pensar que eso está mal es ponerme yo en un lugar superior a Dios y a Jesús. Voy a cuestionar a Jesús porque comió un cordero, porque hace un tiempo surgió una filosofía, un ismo del veganismo o de las hierbas. Yo me sumo a eso y de alguna manera estoy en contra de lo que Jesús mismo ha expresado y ha hecho con su vida. Si uno no come carne porque quiere, es una decisión personal de cada uno y adelante. Si uno no quiere comer cosas que tengan que ver con los animales, adelante, como algo personal, por lo que quiere hacer por salud, por lo que sea, pero no tiene basamento en las Escrituras, porque el mismo Jesús comió permanentemente pez, cordero, un montón de animales, porque los animales fueron creados para someterse a nosotros. Obviamente tiene que haber cuidado, tiene que haber, no podemos sacrificar animales por sacrificarlo, bueno, hay un montón de cosas, no tenemos que extinguir los animales y a eso nos sumamos, somos cuidadores, los cristianos deberíamos ser cuidadores del medio ambiente natural, pero no confundamos lo que la Escritura nos está diciendo.
que los ismos de este tiempo no vayan en contra del ismo verdadero que es el cristianismo. Génesis 2, 4 al 8. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando acá estamos hablando del hombre y la mujer antes de la caída, acá están en una manera perfecta, Dios los está creando. Dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios crea al hombre, al varón, porque vamos a ver que lo especifica. Génesis 2, versículo 18 al 25 dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que el primer ser que crea es el hombre, el varón, y acá tiene que haber, esto tiene un significado, vayamos captándolo. Crea al hombre, pero Dios se da cuenta que el hombre está solo, y dice, voy a hacerle una ayuda adecuada, o idónea, dice en la versión Reina Valera, idónea, justa, adecuada, perfecta, que lo complemente, que no sea ni inferior ni superior, que lo complemente, hermanos, no es ni inferior ni superior, que lo complemente, adecuada, lo que se ensamble con él. Entonces Dios el Señor formó de la tierra todo ave del cielo, todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría, y el hombre, el varón, le puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se los conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró en ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, la ayuda adecuada para el hombre. Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó unas costillas y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo, le hago una pregunta, ¿qué hizo Dios? ¿Otro hombre? ¿Otro varón? No, hizo una mujer distinta. Acá está la verdad de Dios. Acá es donde tenemos que ir poniéndole las fichas. Dios hace un varón, busca a alguien que lo complemente, que sea justo, lo adecuado, que se ensamble con él, para que viva en una plenitud. No hace otro hombre. No hace otro hombre. La homosexualidad es una violentación de esto, según la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios hace una mujer y se la presenta al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre, y miren acá está el punto de por qué el hombre es primero y por qué al hombre Dios le dice cosas. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Acá empieza a hablar de una responsabilidad que tiene el varón. Primeras reflexiones. Si quieren tomar nota, si no, esto se está grabando y lo vamos a pasar. Dios crea al hombre y a la mujer a imagen de él. Son las únicas criaturas que tienen esta particularidad. No la tienen los animales, como dijimos, ni las plantas, ni los minerales, ni los cielos, ni las montañas, ni ríos. Crea primero al hombre, después a la mujer. El hombre le pone nombres a los animales, signos de autoridad, que incluye responsabilidad. Toda autoridad significa responsabilidad. Si vos en tu trabajo te dan una autoridad, un lugar, vas a ser supervisor, significa responsabilidad. Si te vas a casar, significa una responsabilidad. Si vas a tener hijos, es una autoridad, un poder que tenés de tener hijos, pero incluye una responsabilidad. El hombre está solo y está necesitado de alguien que sea idóneo para él, que lo complete. La ayuda adecuada es la mujer, no dice otro hombre.
se menciona que el hombre debe dejar a sus padres y unirse a su mujer. Esto habla de responsabilidad que recae más que nada en el hombre más que en la mujer. El hombre y la mujer se unen y se funden en un solo ser. Son una unidad. No hay o no debería haber competencia o lucha por predominar. Queridos hermanos, se dicen muchas cosas, sería bueno que escuchemos más lo que Dios dice. No hay competencia. Los grandes dramas de los matrimonios que se frustran es porque compiten. Mi plata, mi carrera, tu trabajo, mi trabajo, soy mejor, quién da más, quién da menos. No, eso es, estamos bajo pensamiento. El otro día una hermana hablaba de estar bajo los lineamientos de este mundo, sistema mundial que se opone a Dios. Bueno, es estar bajo ese sistema, bajo esos ismos, esas doctrinas, esos pensamientos. En el plan de Dios, si uno quiere cumplir con el plan de Dios, si uno quiere vivir la vida en abundancia que Jesús propone, hay que hacerle caso a Él. No hay competencia, no puede haber competencia, no debería haber competencia o lucha por predominar en un matrimonio, porque están para complementarse. Es un equipo. Génesis 3, 1 al 3. Miren qué interesante. Aquí viene la caída del hombre. Hasta ahí estaba todo perfecto, no tenían vergüenza, estaban en una comunión con Dios perfecta, entre ellos también. No había suegra, pero si tuvieran los suegros se llevarían re bien, porque estaba bárbaro. Pero en Génesis 3, miren lo que pasa. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Miren el texto, por eso enseño, insisto, mediten en la palabra, no lean los textos de rápido, lean un versículo y quédense ahí, pídanle a Dios revelación, que el Espíritu Santo les hable y les va a mostrar. Miren qué significativo. Dios les dijo, coman de todos los árboles menos de eso. Dios le habló. Palabra de Dios, como la Escritura, la Biblia. Dios dice algo. Y miren lo que hace Satanás. Le pregunta de una manera socarrona, con sutileza, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pone en duda lo que Dios les dijo. Ojo, hermano, cuidado, jóvenes. No pongas en duda lo que Dios dijo. Primero, tenés que saber lo que Dios dijo. Creo que falta, digo yo, a nivel general de toda la iglesia del Señor, y estamos nosotros, hay un gran desconocimiento de la palabra del Señor, de las enseñanzas de Dios. Porque lo que está haciendo es una sutileza. Satanás, que hoy lo hace de muchas maneras, pone en duda lo que Dios les dijo. ¿No les hace acordar esto Jesús en el desierto con el diablo? Que Satanás tomaba la palabra del Señor y la daba vuelta. Bueno, esto es más viejo que esa época. Mire, estamos hablando desde el principio de la creación del hombre y la mujer. Pone en duda lo que Dios les dijo. Y le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Bueno, lo que tendría que haber hecho la mujer y el hombre es haberle hecho caso a Dios. Si Dios le habló, hacele caso. El tema es, querido hermano, querida hermana, cuando Dios nos habla y nosotros no le hacemos caso. Y digo, perdónenme, pero tengo que decir esto, lo digo en forma profética. Profética significa que de exhortación, de llamado a la conciencia, de que hay un poco, bastante, de no hacerle caso a Dios, de rebelión contra Dios. Pareciera que sacamos conclusiones de algunos cristianos, y si lo que Dios dice va con lo mío, con lo que yo pienso, va bien. Ahora, si Dios veo que dice otra cosa, allá me opongo. Bueno, tengo que decidir qué voy a hacer. O hago lo que Dios quiere, o si no, soy un cristiano nominal, religioso y carnal que practico lo que yo quiero. No esperes grandes cosas de tu vida. Y las consecuencias no van a ser lo mismo que aquellos que sí escuchan a Dios y hacen lo que Dios les dice. Cuando la mujer Eva le dice estas cosas, lo que Dios le dijo, verso 4, miren lo que dice la serpiente. Y fíjense en las palabras. Pero, dice, pero, cuando aparece un pero en la Biblia hay que prestarle atención, ¿eh? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Miren, qué atrevido. El diablo expone su teología, su ismo. Esto es
es, no sé cómo llamarlo, satanismo, su doctrina. Le está diciendo a la mujer, la está convenciendo, como hoy son convencidos muchos, aún cristianos, de cosas que son contrarias a Dios. Y le dice, no es cierto, no van a morir. O sea, ya primero pone una duda, ¿no? Es verdad que Dios les dijo, primero empieza con dudas. Te empieza a trabajar así, Satanás. Y después ya directamente, como vos entraste en esa duda, porque la mujer empieza a dialogar allí con esa serpiente, empieza ya a dudar. Entonces ya cuando el diablo ve que está dudando, le manda una artillería más gruesa y expone su teología diabólica. No, no es cierto. Está diciendo, no le hagas caso a Dios, que Dios miente. Está acusando a Dios de que es mentiroso. Y la Biblia dice que Dios es veraz, que Jesús es la verdad. Entonces Dios no miente. Pero el diablo le dice, está acusando a Dios de mentiroso. Y mira lo que dice, empieza a hacer teología, le enseña. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer cayó, como muchos cristianos caen, tontamente. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. ¿Qué sabiduría? Cuidado de dónde mamamos sabiduría y conocimiento. Una cosa es la ciencia con leyes, no con teorías, la ciencia que nos da la exactitud de las cosas. La ley de gravedad, tiro algo, una manzana para arriba, se me cae en la cabeza porque la gravedad de la Tierra atrae los objetos que lancemos hacia arriba. No, esas cosas son indiscutibles en la ciencia, pero ojos con otros conocimientos que están en boga en este momento y son contrarios a Dios. Y es más, hay un trasfondo hasta político y obviamente hay un trasfondo más atrás de lo político, diabólico. Dice que luego le dio a su esposa, también él comió, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, ya empezaron a tener lo que muchos tienen, se llaman los pensamientos, se ennublecieron, o empezaron a ver todo oscuro, antes estaban desnudos, no había problema, ahora ya todo era un drama, así pasa cuando uno no le hace caso a Dios. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín y se fueron corriendo a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Esto es la historia vieja, Jonás y de tantos cristianos que quieren esconderse de Dios. Y no se puede esconder de Dios uno. Y Dios lo llamó. Y cuando lo llama, dice, ¿dónde estás, Adán? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Ya estaba todo enturbiado su vida, sus conceptos, sus sensaciones, sus pensamientos. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, ¿y qué hace? Lo que muchos seres humanos tienen la práctica de hacer. ¿Comiste del árbol que te prohibí? Y él responde, no, la mujer que me diste, le echó la culpa a la compañera. Miren, se jugó este varón, por compañera ella me dio el fruto y yo lo comí. Entonces yo la mira a la mujer, ¿y vos qué hiciste? No, yo tampoco, nadie se hace cargo. La serpiente me engañó y comí. Como no estaba la serpiente no pudo defenderse. Bueno, esto es lo que trae, el no obedecer a Dios trae estos conceptos. Ahora en Génesis capítulo 3, cuando ellos desobedecen, viene un juicio de Dios. Y en Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, todos los días de tu vida. Por eso es un pesar, el trabajo, por eso cuesta mucho ganar el pan de cada día. Es consecuencia de esto. La tierra te producirá cardos y espina y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Fíjense que las consecuencias fueron distintas, porque el hombre y la mujer son distintos. Después vamos a hablar de lo que significa igualdad, pero la igualdad tiene que ver con otras cosas, no con esto. Reflexiones. Cuando Adán y Eva pecan, tienen un castigo en común, son expulsados del huerto del Edén, ahí son iguales, tienen un castigo común, los echa prácticamente a patada y pone 2 ángeles para que no entren más.
y tienen otros castigos distintivos. La mujer tendrá mayores dolores en el parto, y las mujeres de nuestra congregación que han sido madres saben y pueden decir. Y el hombre tendrá consecuencias en el trabajo y en la provisión, y ahí los varones podemos decir amén también cuánto cuesta o ha costado muchas veces el trabajo y la provisión para nuestra casa. ¿Por qué esta diferencia? Porque somos diferentes. Después lo vamos a ver. Génesis 3:20. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. No dice Génesis ni la Biblia que el hombre será el padre de todo ser viviente. Acá hay una singularidad en la maternidad de la mujer. Esto es importante verlo para ir entendiendo qué dice Dios. Hoy todos somos iguales, todo lo mismo. No. Eso lo dice este sistema llamado mundo, que tiene sus propios pensamientos, ismos, doctrinas y qué sé yo, que están basadas en cosas diabólicas. La Biblia nos dice otra cosa, que la mujer será la madre de todo ser viviente. Le da como un lugar, como un protagonismo, en este caso, una singularidad a la maternidad de la mujer, y tiene que ver con muchas cosas. Vemos algunas rápidamente diferencias entre el hombre y la mujer. Hay diferencias físicas. Esto la ciencia lo avala. El hombre y la mujer tienen distintos órganos sexuales. Creo que eso está claro, ¿no? Lo entendemos todos. No somos iguales físicamente. Y la mujer, por tener distintos órganos sexuales, tiene, y a veces decimos también, padece ciertas situaciones como la menstruación mensual, como la menopausia, cuando se retira, es lo que se llama el periodo, viene un periodo de menopausia donde la mujer entra en crisis, después de los 40 y pico, 50 años, entra en una crisis que le afecta a la psicología de la mujer. Los varones no tenemos eso. Los varones no tenemos menstruación. Y la menstruación sabemos que todas las mujeres que están en etapas de menstruación le cambia el carácter, les afecta psicológicamente, se ponen sensibles. Entonces el varón no vivimos esa experiencia, para nosotros es ajena. Además, cuando estamos casados y nuestras mujeres pasan por ese momento, alguno que no tiene ni idea ni lo que es la palabra menstruación, ni sabe qué le pasa a esta, por qué se pone así, porque llora. Le dije que ganó Boca y se puso a llorar, pero no es por eso lo que decís, es por lo que está viviendo físicamente, que le afecta psicológicamente también. No somos iguales, y no ser igual no hace a nadie mejor que el otro. No somos iguales, Dios nos hizo así. Hermano, una buena noticia. Gracias a Dios que no somos iguales. Y por eso Dios hizo al hombre y después a la mujer para complemento, no competencia, complemento y distintos. Dos, dentro de las diferencias físicas. La mujer es la que se embaraza y de su cuerpo salen los hijos padeciendo los dolores y trastornos emocionales y físicos, inclusive en el parto y aún en el periodo del posparto. La experiencia de un bebé en la panza que crezca y que nace un parto y que le da, ¿quién le da leche? ¿El varón o la mujer? Nosotros con la mamadera, pero con su cuerpo, ¿quién le da a los bebés? Es la mamá. Entonces no somos iguales. Y esto no es, no somos iguales en el periodo del embarazo y del parto, después somos iguales. No, esto está comprobado que no es así. La mujer, por todas estas cosas, ve la vida de otra manera, siente las cosas de otra manera, y los varones también lo vemos de otra manera, porque no pasamos por esto, no tenemos ni idea de lo que se conoce. Tengo un dolor en el vientre, está embarazada tu mujer, y yo qué sé qué es ese dolor en el vientre, jamás lo tuve. Y creo más, varones, que Dios no nos deja que quedemos embarazados, porque creo que no lo aguantaríamos, ¿no? Porque los varones, muchos somos asustadizos o cobardes en cuanto a las cosas físicas. La mujer tiene esta predisposición en su cuerpo y de soportar dolores tremendos, porque sabe que después de esos dolores nace una criatura. Y los hombres tocamos de oído, de afuera, ¿no? Ellas con la música, ellas están con el pentagrama, y nosotros de afuera. No somos iguales. No es verdad que somos iguales en estos términos. 3, en lo físico. El hombre tiene mayor fortaleza física. Es muy fácil de comprobar. Obviamente hay excepciones.
pero en la mayoría siempre tiene el hombre de mayor porte físico y también de mayor esfuerzo. Por eso en las competencias deportivas hay carreras de mujeres y carreras de varones. Hay peleas de mujeres y de varones, porque hay una capacidad, los récords, vamos a poner, de 100 metros llanos, de las mujeres no alcanzan a los 100 metros llanos de un varón, porque el varón está hecho físicamente con una fortaleza física que la mujer no la tiene. Entonces, no somos iguales. No te asustes de que no, hoy no soy igual. ¿Quién es el preferido? No, acá no hay preferido. Es como los hijos. Tenés hijos y no te salen iguales. Y aunque sean gemelos, muy parecidos, no van a ser iguales porque van a ser distintos. En su manera de ver la vida, sus emociones, sus decisiones, etcétera, etcétera. Esto es básico. Mire, tenemos que volver, en una época de tanta confusión, tenemos que aclarar esto de una manera tan, a veces hasta risueña y categórica. Somos distintos. Vamos a ver esto es lo psicológico, lo físico. Ahora vamos a ver lo psicológico. Está comprobado de que la mujer es distinta al hombre en este aspecto. Es más emocional que el hombre. Tal vez tenga que ver con su instinto maternal. Podríamos decir que la mujer es más metafórica. ¿Se acuerdan que las metáforas son historias o palabras que utilizamos que no son literales, y que quieren expresar algo? Así que la mujer es más metafórica en su percepción de las palabras y el hombre es más bien literal. Por ejemplo, en un matrimonio, la mujer hace una comida, la preparó todo el día para la cena con gran esmero. Preparó ravioles para la noche del domingo. Y el marido, ella está diciendo, bueno, le preparé ravioles, está esperando el elogio del marido. El marido se sienta a comer, le dice, qué lindo que están los ravioles. Pero le dice, comete ese error, no lo cometas, hermano, por favor. Le dice, pero cómo me gustaría comer tallarines. La mujer se le ponen los pelos de punta, no, hermana, los pelos de punta, se transforma el increíble Hulk y se lo quiere comer al marido, no a los ravioles. Porque la mujer piensa que al marido no le gustó lo que ella hace, una metáfora, que lo de los tallarines que él quiere comer es porque es un mensaje que el marido le da, porque los ravioles que hizo no le gustó. ¿No? Ellas creen que hay un segundo mensaje en las palabras de su marido. Y sencillamente el hombre, a mí me ha pasado, vos también seguramente, no tenemos mensajes subliminales. La mujer cree que decimos algo y decimos mensajes subliminales. No, nosotros somos muy literales. Simplemente comimos y como son pastas y nos gustaron los ravioles, dijimos, se nos ocurrió, qué bueno sería comer tallarines también. Simplemente estábamos diciendo eso. Al hombre le encantó la comida, esos ravioles que preparó su esposa. Solamente expresó un anhelo. Pero la mujer entendió otra cosa. Este es uno de los grandes conceptos que traen problemas en un matrimonio, por ejemplo. No somos iguales. Vamos al aspecto espiritual. La mujer es más sensible a lo espiritual, a buscar a Dios, a ser perseverante en lo que tiene que ver con la vida espiritual. El hombre somos más duros, más reacios, más lentos, o no, hermano, varones, en comprender la importancia de buscar a Dios y de ser perseverante en esta búsqueda. Por eso en las iglesias, si vos cualquiera hace unas estadísticas en las iglesias, en cualquier congregación, siempre hay más mujeres que hombres. Nosotros cuando estudiamos en el seminario bautista nos hacían hacer estadísticas y todos mis compañeros y en mi iglesia también, todos trajimos que había mayor cantidad, no había una sola iglesia que tuviera ni igual ni más hombre. Todos la mayoría eran mujeres. Hay más mujeres dispuestas a servir a Dios que hombres. Kathryn Kuhlman, una predicadora de la década del 50, una anacondia en Estados Unidos, oraba por los enfermos, se sanaban, predicaba en estadios. Una vez le preguntaron por qué Dios la había elegido a ella, y ella dijo, porque un día Dios llamó a un hombre y el hombre le dijo que no a Dios, entonces llamó a otro hombre, a otro cristiano, para guiarlo en este ministerio, le dijo que no, llamó a un tercero y también le dijo que no, este varón. Entonces me miró a mí y me preguntó a mí Dios, y yo le dije que sí. Y un poco refleja, esta es la historia de ella, refleja la realidad de la sensibilidad que tienen las mujeres con respecto al espiritual, con respecto a Dios. El hombre y la mujer no son iguales en estos aspectos. Y uno puede preguntar, ¿y en qué son iguales?
En todos los derechos. En todos los derechos. Habidos y por haber somos iguales. Tenemos el mismo derecho a acercarnos a Dios, tenemos el mismo derecho de recibir la bendición de Dios, tenemos el mismo derecho por justicia, por respeto, por buen trato. Las mujeres tienen el mismo derecho que los varones. En eso sí somos iguales, en cuanto a los derechos, pero no en cuanto a las otras cosas que Dios nos hizo diferentes para completarnos. Quisiera que Dios nos dé hasta este punto, ahora sigo, que Dios nos dé a todos esta claridad y esta convicción espiritual. ¿Se dice que somos iguales? No, en los derechos sí, pero no en las otras cosas. Y se está pervirtiendo tanto todo, por eso esto de la confusión de los géneros, y el que es varón quiere ser mujer, algunos quieren ser tigres. Vi a uno que se pintó, se hizo todo hasta operaciones, porque dicen no soy ni hombre ni mujer, soy tigre, el otro que es conejo. Bueno, hagamos, si queremos disfrazarnos, hagamos una fiesta de disfraz y somos lo que queremos ser, pero acá hay una realidad innegable, lo dice la Escritura y está avalado por la ciencia y por la evidencia física del minuto uno. Un hombre y una mujer no son iguales físicamente, no son iguales psicológicamente, no son iguales espiritualmente. Entonces ya no podemos decir que son iguales, y no es un problema decir eso. Ahora, si en los derechos no son iguales, ahí sí entramos en otro campo. Ahí sí decimos no. El hombre y la mujer tienen el mismo derecho a ser respetados, a ser tratados con dignidad, a ser valorados. Sí, en eso vamos a insistir, porque es lo que hizo Jesús más adelante. Muy bien, referencias, voy rápido porque se va la hora. Referencias en el Antiguo Testamento acerca del hombre y la mujer. En el Antiguo Testamento hay una fuerte connotación acerca del lugar del hombre. Se lo menciona en las genealogías. En Génesis 5, del 1 al 32, empieza a nombrarse a los descendientes de Adán y Eva, y no se mencionan a las mujeres. Es una realidad, vemos que es así. De ahí en adelante, en los relatos bíblicos se menciona, estamos hablando del Antiguo Testamento, historias donde generalmente los protagonistas son varones. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Samuel, Saúl, David, los distintos reyes, profetas. Solo hay 2 libros del Antiguo Testamento que tienen el nombre de mujeres, Ruth y Esther. Ahora, no es porque el hombre es más importante que la mujer. Tiene que ver con la mayor, varón y mujer, con la mayor responsabilidad que tiene el varón. Y creo que esto tiene que ver con el hecho que fue el primero que Dios creó y le dio una mayor responsabilidad que la mujer. No es que es más que la mujer. El hombre, esto de la mayor responsabilidad por el pecado, lo ha transformado en ese ismo también diabólico que es el machismo. Lo transforma. La responsabilidad que tenemos los varones hacia las mujeres se fue pervirtiendo por el pecado, se transformó en ese famoso machismo latinoamericano donde creemos que la mujer no está para estas cosas, que se calle, la arrinconamos, la sometemos. No tiene nada que ver con lo que Dios enseña. Tiene que ver con responsabilidad. El machismo no es diabólico, no tiene nada que ver con Dios. En los relatos del Antiguo Testamento vamos a ver hombres que tienen más de una esposa, Jacob, Esaú, Salomón, etcétera. Da la idea de un cierto predominio del varón con respecto a la mujer, porque no se menciona mujeres que tuvieran más de un marido. Reflexiones basadas en las Escrituras. Sin embargo, en muchos relatos vemos la importancia de la mujer en el Antiguo Testamento, su incidencia en decisiones que afectaron a líderes varones y al pueblo de Israel, como Sara, la esposa de Abraham, Débora, como Ruth, como Noemí, como Esther, y hay más mujeres que aparecen mencionadas, y si bien es menor la cantidad de mujeres mencionadas, siempre están allí, son el complemento. ¿Por qué aparecen más varones? Porque hay una mayor responsabilidad. Hay una mayor responsabilidad del varón, que no tiene que ver nada que ver con el machismo, tiene que ver con el hacerse cargo de cosas, de velar por la vida de la mujer de otra manera. Esto fue antes de la venida de Cristo. Cuando Cristo, el promotor del nuevo pacto, viene al mundo, trae nuevas enseñanzas. Y vamos rápido. Referencias en el Nuevo Testamento acerca del hombre y la mujer. En los relatos de los evangelios llama la atención de la postura de Jesús con respecto a la mujer. Jesús
como judío se crió en un ambiente también machista, porque los judíos tenían ese tinte machista en ese momento. Y aún el Imperio Romano también, que era, ellos, los judíos estaban sometidos por el Imperio Romano, había un tinte machista. Ahora Jesús es quien reivindica el respeto por la mujer. Esto es maravilloso, hermana. El mismo Señor Jesús, el Señor de señores, es el que tiene muy en claro el respeto por la mujer. Esto incluye la valorización de la mujer. Por eso digo que hay que leer y estudiar la palabra del Señor. En muchas ocasiones en que se acerca una mujer a Jesús, Jesús empieza la charla diciendo, esto lo he dicho muchas veces, diciendo mujer. Utiliza la palabra mujer. Palabra que se usaba como honra y respeto hacia las mujeres en ese tiempo. No tiene nada que ver con esas denominaciones jocosas argentinas como y ¿cómo andás? No, ahora tengo que ir a buscar a la bruja, a la esposa, ¿no? Y tengo que ir a buscar a la bruja, o todas esas frases que son de falta de respeto, muy jocosas, muy cariñosas parecieran, pero en realidad hay un dejo de desvalorización. Jesús no le dijo a las mujeres ni bruja ni ninguna otra cosa, les decía mujer porque era un término social, cultural. Cuando un hombre le decía mujer a una mujer, le estaba transmitiendo un respeto, le estaba transmitiendo una honra, que la estaba teniendo en consideración. Así que Jesús la usa muchas veces. En Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Se acaba el vino, la madre de Jesús le dice, ya no tienen vino. Y Jesús que le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Medio que la reta, pero no le falta el respeto. Medio que la reta, pero no le falta el respeto. Le dice, mujer. Así es el Señor Jesús. Juan 8 dice 11, le traen a una mujer en pecado, adúltera, engañó al marido. La traen los judíos, vamos a apedrearla, vamos. Bueno, ya saben todo del relato. Y Jesús se dirige a esta mujer, que algún otro le diría, mujer o mujerzuela, qué sé yo que le podría decir. Jesús la mira y le dice, mujer. Y me imagino que los que están ahí, pero ¿cómo le decís mujer? A esta que hizo eso. Jesús no deja de respetarla y de honrarla. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ya nadie te condena? Y ella le dice, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Cómo es nuestro Señor, no? En Lucas 13 estaba una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada, Lucas 13 del 11 al 13, cuando Jesús, y no podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, a ver esa que está ahí, no. Le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Mire qué tremendo. No solamente hizo un milagro y la sanó, sino que la primera sanidad que le dio fue, vaya a saber cómo la trataban a esta mujer, como a tantas mujeres que la tratan mal. Jesús lo primero que hace, la sana en su autoestima, en su consideración. Le dice, mujer, con honra, con respeto. Así te llama a vos también, hermana querida. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Juan capítulo 4, verso 20, habla con una mujer samaritana, contraria a los judíos. Nuestros antepasados, dice, adoraron en este monte, pero ustedes los judíos, le dice a Jesús, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y Jesús le dice, créeme, mujer. Él era judío, ella era samaritana, eran enemigos, él era varón, ella era mujer. Sin embargo, Jesús jamás pierde la compostura, y esto es lo que nos enseña, es la honra. A esto se refiere la responsabilidad de los varones, que no es machismo. La responsabilidad nos da a los varones de tratar a las mujeres con cuidado. Mujer, créeme, mujer, que se acerca la hora y le enseñan que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Jesús es quien actúa en contra de los paradigmas culturales de esa época, donde a la mujer se le daba un lugar secundario. No, Jesús, pero en mi país somos así. Bueno, no sé en qué país venís, de dónde vas a ir, pero tengo que enseñar esto, que las mujeres no son de segunda. Juan capítulo 4, verso 27. En esto, él estaba hablando con la mujer, y dice que llegan los discípulos y se sorprendieron, porque los discípulos, los primeros pastores, los primeros apóstoles que estaban caminando con Jesús todavía no habían aprendido esta lección. Se sorprendieron, dice, de verlo hablando con una mujer, porque ellos eran judíos, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella, porque no era muy digno o aceptable para los judíos
hablar con una mujer que no fuera de la familia. Por eso se sorprenden los discípulos de él, que eran judíos, al ver al maestro hablando con una extraña. Encima era samaritana. Pero ¿qué enseñanza les estaba dando el Señor? Les estaba diciendo: ustedes, discípulos míos, que tienen esa cultura ancestral judía de machismo, bueno, aprendan esta lección. Tienen que acercarse a las mujeres y tratarlas con honra y con respeto, porque son distintas. Porque vamos a ver después que la Biblia dice que son frágiles. Y cuando hablamos de fragilidad, no es debilidad, es un estado. Y si al hombre Dios le dio cierta fortaleza en ciertas áreas, hay áreas que las mujeres nos superan a nosotros, y nosotros superamos a las mujeres en otras, pero ninguno es más que el otro. Somos un complemento. Hermano querido, hermana querida, somos un complemento. Jesús acepta y cuenta con el servicio de las mujeres. Lucas 7, 36 y 38, se acerca a la mujer que tenía fama de pecadora, que era una prostituta. ¿Se acuerdan? Llega a Jesús, lo invita a un fariseo a comer en la casa, y esta mujer va, llora, que viene con ese prontuario, una prostituta que entró a la casa, se tira a los pies, llora, lo baña con lágrimas, porque se arrepiente, porque quiere estar cerca de Jesús, y se le secó con los cabellos, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Y Jesús dejó que ella hiciera eso, porque se está dando cuenta que se estaba arrepintiendo y lo estaba adorando. Lucas 8, 1 al 3, mujeres, dice el título de una de las Biblias, que sirven a Jesús. Así que puesto Jesús anduvo recorriendo pueblos, predicando. Mira lo que hacía Jesús, recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando los ismos de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios. Nadie te llamó ni me llamó a mí a proclamar. No proclames socialismo, no proclames machismo, no proclames feminismo, no proclames ismos de este mundo. Tenemos que proclamar los ismos de Dios, el cristianismo, las buenas nuevas del reino de Dios. No bajes de nivel, no bajes a cosas que lo único que traen son controversias y dificultades. Vamos a lo mejor, vamos a lo de Dios. Estos son los ismos, las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos. Así que vemos acá y cita a varias mujeres, María, Magdalena, Juana, esposa de un administrador de Herodes, Susana, bueno, todas que apoyaban con sus bienes. En Lucas 24, perdón que se me corrió, en Lucas 23, 25, 56, versos 55 y 56, dice que las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo después que Jesús fue muerto en la cruz. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Así que las mujeres estaban trabajando. Mientras los discípulos estaban por ahí escondidos, confundidos, los varones, las mujeres estaban preparando todo para poder llevar esas especies aromáticas y perfumes al cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana, en Lucas 24, 1 al 10, muy de mañana, las que corren primero al sepulcro fueron las mujeres, por esa sensibilidad que hablábamos antes, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Y ahí se les aparece un ángel y todos conocemos la historia. Y estaban ahí María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás. Eran un grupo que estaban ahí. Ahora, una nota. Sin embargo, Jesús elige 12 varones para que sean apóstoles. No creo que sea casualidad, sus principales discípulos. Luego elige a 70 varones para hacer la misma tarea que los apóstoles. Aquí podemos preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Es machismo o grado de responsabilidad? Jesús no era machista porque lo viene demostrando a través de los relatos. Nos inclinamos por lo segundo, es el grado de responsabilidad. En el Nuevo Testamento también hay un protagonismo del varón, los 7 primeros diáconos. Pablo y sus compañeros de misiones, generalmente son varones. Tenemos que considerar, sí, que estas decisiones se dan en un marco cultural donde el lugar del varón era prioritario en los lugares de autoridad, sea en la familia, sea en el gobierno, sea en la religión, los líderes eran varones. Pero el Nuevo Testamento no promueve el machismo. Y vamos a ver algunas definiciones, ya voy terminando, del machismo. Dicen algunas definiciones:
es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Bueno, por eso no podemos ser machistas. Es forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Otra definición, es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos fuertemente influenciados por el entorno social. Guarda con el entorno social. El machismo tiene la idea de que la mentalidad de que la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre y que se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones se manifiestan agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. Quiere decir, hermano y hermana, hermanos, no hermanas, hermanos, si te enseñaron acá, en tu pueblo, en tu país, en tu provincia, te enseñaron machismo, yo tengo que renunciar porque ese es un pensamiento satánico. Yo tengo que tener el pensamiento de Dios, que es sí de asumir una responsabilidad de cómo me muevo con las mujeres y el respeto hacia ellas. Esa es la actitud que tenemos que tener. Así que el machismo lo rechazamos en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice el título de deberes conyugales en algunas Biblias. Dice asimismo, esposas, sométanse a su esposo. ¿No? Vamos a traducir después esta palabra, sométanse, que es la que los pone nerviosa a muchas mujeres. Sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, que no son cristianos, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza, bueno, da consejos, ¿no? Y dice más adelante, verso 7, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. En otra versión, Reina Valera, es como vaso más frágil. Y ambos son, los pone igual, o sea, dice, son distintos, vos tenés que cuidarla, tratarla como vaso más frágil, pero dice, ambos son herederos del grato don de la vida, sin nada estorbará las oraciones de ustedes. O sea, Dios habla de las diferencias que hay, pero en las cosas en las cuales somos iguales las aclara. Ambos son herederos del grato don de la vida, es decir, ahí estamos iguales. Con Dios estamos iguales. Y las oraciones son iguales delante de Dios. Dios no escucha más a uno que al otro. No se escucha a los dos por igual. Lo que sí Dios hace hincapié en las diferencias que Él generó desde el minuto 1 en el hombre y la mujer. Si no hubiera creado hombres y los hombres hubieran nacido de hombres y no hacía falta mujeres. Pero Dios no hizo eso. Entonces todo lo que se agrega desde hace años por esos ismos que se proclaman por todos lados y que se presentan, no discriminen, no con posturas. Estos son falacias. Las falacias son frases que utiliza la publicidad mucho y los políticos. Son frases que quieren expresar una verdad, pero en realidad es una mentira. Por ejemplo, que yo lo he dado la otra vez. Ponete este desodorante marca fulano, le dice al varón la publicidad, y todas las chicas, los jóvenes, y todas las chicas van a estar atrás tuyo. Es una falacia, porque vos te bañás con ese desodorante y capaz que la chica no se acerca a ninguna. Pero eso es lo que se pretende y lo que pretenden los ismos, se entiende, las doctrinas, las filosofías de este mundo, que algunos cristianos compran con una ingenuidad que me asusta, tan fácil. Acá está hablando de que somos distintos. También en Efesios capítulo 5, voy terminando, verso 21 al 33, dice en general a todos los cristianos, empieza el verso 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. No habla acá de el esposo y la esposa. En el verso que sigue sí va a hablar de esposo y esposa, pero él está diciendo que los cristianos nos tenemos que someter, porque esta palabra someter en la Biblia tiene que ver con respeto, no tiene que ver con esclavitud. Entonces cuando leemos someterse no es esclavitud, es respeto. Cuando dice sométanse unos a otros, que no nos vamos a ahorcar entre todos para someternos, no, está diciendo respétense unos a otros. Algo que tenemos que recuperar en la iglesia del Señor, el respeto, cómo hablamos, cómo pensamos, de qué manera nos expresamos, por reverencia a Cristo, como decíamos el jueves pasado. Y dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, respeten a sus propios esposos como respetá a tu marido, mujer. Si querés que las consecuencias sean positivas, tenés que respetarle y darle
el lugar, no tenés que tratar de pasarlo por encima. No compres los mensajes de hoy. No estás para dirigirle la vida, para que sea un títere en tus manos, porque él tiene una mayor responsabilidad que vos como varón. Vos tenés que respetarlo, porque el esposo dice, es cabeza de su esposa. Miren, esto dice la Biblia, yo no lo inventé, perdónenme, dice verso 22, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hace una comparación donde define cosas, una autoridad y una responsabilidad. Autoridad es sinónimo de responsabilidad. Está diciendo el esposo es cabeza de su esposa, está diciendo tiene una mayor responsabilidad, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo no somete, no tortura a la iglesia, Cristo respeta a la iglesia. Por eso dice, Cristo es cabeza, es el mayor responsable de la iglesia. ¿Quién es el mayor responsable de la iglesia? No somos los pastores, es Cristo, la cual es su cuerpo. Entonces lo pone al mismo nivel. El esposo es cabeza de su esposa. ¿Qué significa? ¿Tengo que hacer lo que mi esposo dice? No. No dice eso. Está diciendo que el esposo tiene una gran responsabilidad sobre su esposa. Y esto se ve en la vida y en la iglesia y en la tarea que hemos visto durante años, lo hemos visto. Varones, y si hay acá, presta atención, varones que a veces toman a la mujer como si fuera la hermana mayor o la madre. Y eso es un concepto equivocado. Tu mujer no es tu madre ni tu hermana mayor, es tu esposa. Y no puede recaer sobre ella la responsabilidad última que te corresponde a vos. Porque si hay temas donde no saben que no se ponen de acuerdo y qué hacemos con esto, bueno, el varón es el que tiene que tomar la última palabra, pero se tiene que hacer responsable de esa decisión que toma. En esto tiene que ver. Esto no se enseña, no lo van a escuchar en la facultad, ni en los partidos políticos, ni en todos los grupos que están apareciendo, brotando por todas partes del mundo, porque se acerca realmente el fin de los tiempos. Lo van a encontrar en la Biblia. Por eso hay varones, yo a veces lo veo en la propia iglesia del Señor, varones que dicen todo, parece que casi vemos a la mujer atrás manejando los hilos para que el varón se mueva. Eso es una perversión. Varón, vos tenés que ser varón. Hacete cargo. Es lo que Dios pide. Tenés que ser responsable. Y tu esposa va a padecer si vos no sos responsable. Por eso hay mujeres que tienen que hacer cosas o trabajar lo que el marido no hace. Es la que empuja para congregarse, vamos a orar como familia, vamos a leer la Biblia con los niños, el varón no, está en el limbo, en el fútbol, en qué sé yo qué cosa está, no asume, y después tengo problemas con mi esposa. ¿Y cómo no va a tener problemas? Porque estos son principios espirituales. Si nosotros no, como cristianos, no respondemos a los principios de Jesús, estamos como el del mundo o peor, porque conociendo estamos haciendo cosas indebidas, los otros ni conocen. Y por eso no hay resultado. ¿Por qué tantos matrimonios cristianos que se separan en crisis? ¿Quién tiene la culpa? ¿La iglesia? ¿Los pastores? No. ¿Tu suegra? No. Es tu tema, es tu problema, es tu decisión, porque cada uno no tomó el rol que tiene que tomar. Mujer, tenés que respetar a tu marido, y marido, tenés que respetar a la mujer y asumir la responsabilidad. Mire, esto es muy fácil de comprobar. Ustedes cuando ven a un matrimonio, una pareja de novios, ¿quién es el que pone, véanlo en cristianos y no cristianos, quién es el que apoya su cabecita así en el pecho del otro? Pregunta para todos. ¿Es el hombre? Que generalmente el hombre más alto que la mujer. ¿Ustedes ven hombres que hacen así, se doblan, se encorvan, le agarran tortícola y se ponen en el pecho de la mujer? ¿O son las mujeres que se ponen en el pecho del hombre? ¿Por qué? Eso está instintivamente en un montón de cultura de un montón de partes del mundo. ¿Por qué es eso? Porque hay algo instintivo. Tenemos la imagen distorsionada muchas veces, pero la imagen de Dios es de búsqueda, la mujer como buscando la protección del varón, no el machismo. Estoy hablando la protección, la responsabilidad, la autoridad. Si muchos de nosotros entendiéramos esto, cambiarían nuestras relaciones matrimoniales, familiares, hasta el servicio a Dios cambiaría, y hasta nuestra influencia a nuestros hijos, porque también tenemos que preguntarnos qué modelo le damos a nuestros hijos. Somos varones y lo que tenemos es el sueldito, le ponemos el sobrecito a la mujer y después que se encargue la mujer.
y no asumimos la responsabilidad y cae toda en ella, y somos los que nunca queremos orar, los que nunca queremos ir a la iglesia, nunca queremos participar de un retiro, nunca queremos, somos clase de varones. Bueno, Dios te dice que no puedes ser esa clase de varones, y sufres consecuencias, las consecuencias las padecen tu esposa y tus hijos. Perdónenme que me estuve 2 minutos en esto, porque esto es muy importante. Y dice verso 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo, mirá qué nivel, que vara la alta, tenemos nosotros, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahí está la comparación, tiene que ver con un grado de responsabilidad. Someterse es tener una responsabilidad. Si la mujer se somete, entre comillas, está diciendo que nos respeta, y nosotros tenemos como varón una responsabilidad. No es un campeonato semanal o diario a ver quién de los dos gana y le torce el brazo al otro. Pobrecito los que viven así, pobrecito, es una tortura, y debe haber alguno de los dos que está padeciendo, o los dos padeciendo eso, ese juego de tensiones de poder. No, relájate, hermana, relájate, y dale lugar a ese marido, para que ese marido asuma esa responsabilidad. Varón, vos tenés que asumir esa responsabilidad. Hace más de 20 años un pastor, Eduardo Dubo, que está en Miami, pasó tanto tiempo y dijo, en ese momento, hace más de 20 años, 25 años, vino a un retiro en mármol de matrimonio y dijo, pronto vamos a tener que enseñar a los varones a ser varones. Y yo digo, hace rato, hay que enseñar a los varones, ay, me duele acá, ay, y con esta onda de ser gay y qué sé yo, hay una cosa que está envolviendo a varones que no asumen su rol. El varón está para la batalla, fuimos hechos para eso. La mujer puede estar en el hotel, pero los varones vayamos a la carpa. Te haces así, es mi propia experiencia, lo que le enseñé a mis hijos, a no ser tan delicaditos, que no sabe, finalmente no sabe, tenés más psicología de mujer que de varón, porque te cuidás, y ahora las cremitas y todas las cositas que se ponen los varones. Yo digo, mamita querida, pobres las mujeres, varones que no son esforzados, que le cuesta hacer esfuerzo, pobres mujeres. No busquen, las chicas solteras no busquen varones así, busquen varones que estén de acuerdo a lo que Dios dice, no pintita, no piripipí, sino los que respetan lo que Dios dice. Bueno, vamos rápido porque quiero terminar. Y dice en un momento, bueno, acá léanlo, Efesios 5, el esposo, verso 28, debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida y pone como comparación, así como Cristo lo hace con la iglesia. Por eso un varón, cuando le pega a la mujer, además de ser un asesino, un sinvergüenza, un pervertido, está haciendo totalmente lo contrario de lo que Dios dice. Y aún no la violencia física. El que hace violencia con la palabra, el que menosprecia a su mujer, pobrecito, porque está tocando algo que para Dios es muy sagrado, te estás metiendo. Yo saldría de ahí corriendo de ese lugar, me arrepentiría y le pediría a Dios que me perdone y me santificaría delante de Dios. Dice, por eso, perdón, leo verso 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame, ya voy terminando, ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. La palabra someter tiene que ver con respetar, no con ser esclavo de alguien. Los hombres deben respetar a la mujer y asumir la responsabilidad por el bien de ellas. Y las mujeres deben respetar a los hombres y la responsabilidad que ellos tienen. No debe ser el tema la competencia, sino el completamiento de lo que nos enseña la palabra del Señor. Algunas definiciones, ahora sí termino realmente. Feminismo, leo en definición de lo que es el otro ismo famoso. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿De igualdad de qué? De derechos. Estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en esto. En la igualdad de derechos. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Acá ya no es muy claro lo que está diciendo. La ONU, las Naciones Unidas dicen, más que una palabra, el feminismo es un movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto al hombre. Ahí estaríamos también de acuerdo. En otra definición, el feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres.
El feminismo actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, con el objetivo fundamental, y miren lo que dice, de lograr la igualdad de género. Ahí nos metemos en otro tema. Y la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. ¿Saben cuál es el problema del feminismo? Es su propio nombre, porque da la idea de feminismo contra machismo. Ya partimos de un problema, debilitando sus objetivos. Los objetivos de muchas de las definiciones de feminismo son las ideas, después lo llevan a cabo, ahora voy a hablar de eso. Una cosa son las ideas, hasta el comunismo tenía algunas ideas positivas, ¿sabían? El comunismo tenía algunas cosas que tenían que ver con Jesús, el compartir, que nadie le falte nada, el repartir, pero después estaba contaminado con un montón de cosas. El feminismo es lo mismo, tiene ideales, pero después cuando se baja a la tierra se transforma en otra cosa. Al ser un ismo, se identifica con doctrina, corriendo el riesgo de valorar más las declaraciones del movimiento que lograr convencer a la gente para revertir conceptos equivocados. Es decir, lo que se ve hoy en la práctica, yo leo mucho, presto mucha atención y nos comunicamos con gente, etcétera, etcétera, lo que vemos parece que es más importante defender que soy del feminismo y de pelearme con otro, que en vez de trabajar en donde me puedo mover influenciando en que la mujer gane el lugar que tenga que ganar, o que se cambien los conceptos por parte de los varones con respecto a las mujeres. En estos últimos tiempos el feminismo se ha relacionado con eventos organizados por mujeres con una fuerte agresión verbal y hasta física contra los varones. Por ejemplo, los famosos pañuelos verdes. Hemos visto los pañuelos verdes, las chicas con pañuelos verdes, he visto varios, lo he visto, escupir, insultar a varones, porque eran varones, o porque tienen otras ideas. Cuando surgió lo de el tema de los abortos, y se estaba ahí en el Congreso, se veía, creo que lo vimos todos por televisión, en los noticieros, chicas que parecían endemoniadas, escupiéndole a los otros porque tenían otra postura. Yo no me puedo hacer como cristiana, esto para las chicas, yo como cristiano no puedo estar adhiriéndome a esto, a la violencia. Ustedes saben que hubo en los años pasados, después se frenó, gracias a Dios, hubo eventos convocados por mujeres en distintas partes del país, que la idea estaba buena, hay un concepto que sí, todo nace de un concepto bueno, pero se pervierte porque no tiene nada que ver con Dios, porque a Dios no se le da lugar, porque Cristo y su reino no entran ahí. Ese es el problema. Los ideales están bárbaros. El feminismo se entiende como el deseo de que la mujer no sea sometida. Estamos de acuerdo, de que no haya más violencia. Hubo casi una mujer muerta en toda la pandemia. Casi el promedio es por lo menos que se conoce, una mujer por día muerta por el novio, por el marido, por el amante, por quien sea. Y obvio que eso provoca una reacción. Y un montón de varones, porque no somos todos los varones de esa clase, la mayoría no somos así, estamos de acuerdo con las mujeres y queremos respetarlas y cuidarlas y cumplir con nuestro rol, que es cuidar no solamente a la mujer, a mi esposa, a mi hija, sino cuidar al resto de las mujeres. Es nuestra responsabilidad de todo, pero no podemos sumarnos. Las mujeres organizaron eventos con un idealismo, pero cuando llegó el momento, pasó en distintas partes del país. ¿Saben lo que hacían? Atacaban iglesias evangélicas, salones o católicos, y pasaban varones. Pasaba un varón que capaz que estaba con ella para ayudarla, le escupían y le pegaban y lo agredían porque eran varón. No, somos feministas, vamos contra el varón. No es así. Así no, con la violencia no podés cambiar la violencia, y no se cambian los conceptos con violencia. Los conceptos se cambian por entender. Y el que da el entendimiento es el Espíritu Santo. Y lo que necesitamos son jóvenes que se metan en cualquier lugar, pero no arriba de los ismos. Tu ismo es el cristianismo, querida. Tu ismo debe ser el cristianismo si sos de Cristo. No te podés. Si vos me preguntás, ¿vos tenés algún... compartís algo, sí, del kirchnerismo? Y hay una idea del kirchnerismo que me gusta, pero capaz que me decís, y del macrismo, y hay un concepto que me gusta, pero yo no voy a apoyar a ninguno de los dos,
porque no son los ismos que me representan. El ismo, la doctrina que me representa es la de Cristo, y si yo me meto por ahí es para llevarles al reino de Dios, para llevarles el ismo que es el más grande, que es el cristianismo. Yo no puedo identificarme. Yo te aconsejo que no te identifiques. Estás bajando de nivel. Vos tenés que llevar el reino de Dios, que tiene los valores. El reino de Dios no hace fiestas, no hace eventos para agredir. El reino de Dios es el que el 4 de agosto del 2018 llenó la 9 de julio, y fue noticia cuando fuimos todos en contra del aborto, cristianos hasta católicos, cristianos católicos había, y éramos más de 500.000 allí orando, llevando bolsitas negras para tirar la basura. Los periodistas no cristianos, después de ese 4 de agosto decían, es increíble, la iglesia evangélica, totalmente distinto a lo que había cuando pasaron los de pañuelo verde, los que estaban a favor del aborto, rompieron, tomaban, un desastre, dejaron todo sucio, una violencia. Había un hermano de nuestra iglesia que pasó por allí y dijo que sintió como una presencia diabólica. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Puede haber una idea que compartimos, pero no tiene nada que ver con nosotros. El 4 de agosto fue la iglesia a orar, fue la iglesia a declarar la verdad de Dios, y fue en un marco de una paz espectacular que gente que no es cristiana, que no tiene a Cristo, dijo en los medios de comunicación llamativamente, les llamaba la atención. ¿Qué comportamiento? ¿Cómo organizar? No hubo ningún desmán, no rompieron nada, se llevaron la basura, se la llevaron en las bolsas, en los micros. Eso es el ismo, ese es el cristianismo, hermano querido, hermana querida. Eso es lo que tenemos que llevar, eso sirve, no sirve lo otro. No te anotes en ningún grupo, ponete una remera, ponete la de Cristo, no te pongas remera de nadie, por más que tengas una secta, todos tenemos algo que nos simpatiza. Pero el que nos tiene que simpatizar y cautivar es Jesucristo, y hay que llevar a Cristo. Y cuando digo llevar a Cristo no es una metáfora, digo, ¿por qué no nos metemos? Yo me he metido en un montón de lugares, hemos formado, me he metido con los políticos, hemos armado años atrás 2 fiestas de la familia, algunos de ustedes recién habían nacido, a los jóvenes, fiesta de la familia en la Plaza de Mármol, logramos que cortaran todo, le predicamos a todo el mundo, juntamos a las sociedades culturales de mármol, nos hemos metido en todos lados, pero para hablar de Cristo, no estamos para sumarnos a los ismos de este mundo. Te contaminás y te confundís, y además de confundirte vos confundís a otros, y nosotros estamos para llevar. Este es un momento, y acá voy terminando, es un momento de tener claridad, de buscar a Dios como nunca, ¿no? Si no, no estamos, yo estoy escuchando por todos lados, en otras iglesias también, jóvenes que están entendiendo las cosas de una manera incorrecta. La ideología de género es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, dice una definición, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente. Toda esta idea de la idea de género es que yo soy lo que yo soy. Esto abre las puertas a la aceptación de la homosexualidad como una supuesta decisión sana y libre. Por eso ahora brotan un montón de homosexuales que no eran homosexuales, pero entrando en relaciones sexuales con de otro sexo, y en esta liviandad espiritual que se ha propuesto, algunos empezaron a probar la homosexualidad sin ser homosexuales, y después cayeron en esa atracción, porque en cuanto a lo sexual hay una cosa diabólica muy grande. La sexualidad sana en un matrimonio es perfecta y lo que Dios quiere, pero el diablo vino como todo, el diablo vino a distorsionar todas las cosas que Dios creó, a dar vuelta a las cosas. Entonces por eso vino el adulterio, la fornicación y la homosexualidad, que ha crecido de una manera, los gays, de una manera tremenda, contraria a lo que Dios dice. No estamos en contra de los gays, estamos en contra de la postura, de lo que es el hecho. Los gays tienen que conocer al Señor, como el vecino enfrente que no es gay y es un buen hombre. Todos necesitan estar con el Señor. ¿Debería una cristiana identificarse como feminista? Contesto esta pregunta, yo digo no. ¿Debería identificarse como una cristiana que promueve los valores del reino de Dios?
que son los más altos. Lean el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es bajar a un nivel inferior y humano. Hay que entender cuál es nuestra misión en la tierra y los valores que tenemos que enseñar y defender como hijos de Dios. A veces me da la impresión, cuando escuchaba una vez, un periodista le hacía entrevistas a chicas del pañuelo verde y le preguntaba ¿por qué estás acá? Ni sabían. Porque hay que defender esto. No tenían ni argumentos. ¿Saben por qué estaban? Porque son chicas perdidas, que no conocen a Dios. No tienen un objetivo, no tienen tampoco raíces de pertenecer a grupos. Y estas cosas, esto pasó, ¿por qué el nazismo? Deben conocer el nazismo, Hitler en Alemania, que fue una cosa diabólica y mató millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué surgió? ¿Cómo pudo este hombre que traía estas ideas diabólicas gobernar un imperio? Prácticamente. Porque tocó cosas que están en el ser humano, el deseo de pertenecer, el deseo de luchar por algo, el de pertenecer a un grupo. Entonces, están perdidas un montón de estas chicas que hay que orar por ellas, hay que predicarles. ¿Y qué hacen? Están perdidas, son madres solteras, están abandonadas, sus padres fueron un desastre, mal ejemplo. Entonces, ven a otras que están atrás de algo, de una idea que les parece positiva, se suman, se siente que pertenecen a algo, el tener un cosito verde, un pañito verde, yo soy de esto, pertenezco a algo. En mi casa me dijeron que no sirvo para nada, pero afuera yo tengo un grupo de pertenencia. Juegan estas cosas psicológicas y espirituales, ¿me explico? Entonces, no hay fundamentos, y nosotros los cristianos no podemos bajar a ese nivel. Vos y yo tenemos un compromiso, te lo digo como padre espiritual, como pastor. Tenemos un compromiso. No estamos para jugar acá y hacer lo mismo nosotros. Tu grupo de pertenencia es la iglesia del Señor, que es lo que Jesús ama. Y dice la Biblia, lo leímos, que dio su vida por la iglesia. Ese es tu grupo de pertenencia. Y tu mensaje debe ser el de Cristo. Hay que entender cuál es nuestra misión en la tierra y los valores que tenemos que enseñar y defender como hijos de Dios. Muy bien. Termino con esto. Tengo un pasaje, Romanos capítulo 1, donde habla de versos 16 al 32, donde habla de que Dios no aprueba la homosexualidad. La pueden aprobar congresos, la pueden aprobar naciones, pero nosotros no podemos aprobar lo que Dios desaprueba, y porque va en contra de lo que Dios quiere. Ahora, yo puedo tener familiares que sean homosexuales. ¿Y qué tengo que hacer? Y orar por ellos y predicarles de Cristo. No a querer ir a cambiarlo, predicarle de Cristo. Cristo se va a encargar de él o de ella. Y no defender lo que no puedo defender. Porque también puedo tener un pariente y que no, este es mi padrino. ¿Qué es? Es jefe de narcotráfico, se llama Escobar, vino de Colombia, pero es mi padrino y bueno, pero con la plata que saca la droga le da ayuda a los pobres. No disfracemos las cosas. Será mi padrino, será quien sea, pero si tiene ese pecado terrorífico de vender droga y contaminar y matar a gente, tiene que arrepentirse. Querelo, pero orar por él y predicarle de Cristo. Así es con todos. No podemos alivianar el mensaje de Cristo, si no nos vamos contaminando nosotros. Hay mucho más que puedo hablar de esto y termino acá. Hay mucho más que puedo hablar. Podemos hablar de esto y seguramente muchos tienen preguntas. Te animo a orar al Señor, a leer la palabra del Señor. El jueves vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y a cambiar. Y el gran desafío es conocer la palabra del Señor y cumplir con lo que Dios dice. Escucho últimamente, cuando yo me convertí, se decía en las iglesias cristianas, no es bueno que los jóvenes estudien en la facultad porque los confunden y los alejan del Señor. Y empiezo a escuchar de nuevo, no, me parece que, viste, hay jóvenes que están yendo a la facultad y vienen confundidos. El problema no es la facultad. Yo fui a la facultad, estudié un tiempo en la facultad. No es el problema la facultad. Vos podés leer, yo he leído a Marx, no sé, a tanto he leído que te puedo decir, políticos, filósofos, con todas ideas contrarias, hasta he leído de otras sectas y de religiones, y uno las lee,
pero no, a mí no, lo que hacen es confirmarme más que Cristo y su palabra es la verdad. Lo que pasa no es que los jóvenes tienen que dejar de ir a la facultad. Lo que tienen que hacer no es dejar eso, es empezar a buscar más a Dios, participar de la vida de la iglesia, aprender, si es necesario hacer cursos, estudios bíblicos, no sé, ser monitoreado por alguien, mentoreado por alguien, necesitas ser formado. Con 3, 4 versículos, claro, te agarra cualquiera, te dice 3 cosas y ya te confundió si no tenés basamento. Si no tenés, ¿qué sabés del Evangelio? Estas cosas que comentamos, ¿las sabías? ¿Las leíste? ¿Las pasaste por alto? Yo digo no. Los jóvenes tienen que ir a la universidad, pero tienen que ir con claridad y plantarse con quien sea, con el profesor que sea. Puede ser profesor que habla tan lindo y te quiere confundir. Es un pobre tipo, separado, divorciado, alcohólico. Conocemos tanta historia. O es un buen tipo, pero está equivocado. O una buena tipa. Y lo único que te dice son ideas, no hace nada por nadie ni por nada. Yo te animo, vos tenés que buscar a Dios, esto es para los jóvenes, buscar a Dios, estudiar la palabra de Dios, tenés que estar viviendo la vida de la iglesia y cumpliendo con lo que Dios te dice y entendiendo. Yo siempre quise entender, me convertí a Cristo, no, yo no vengo de la droga, ni del alcohol, ni de nada. ¿Sabes por qué me convertí a Cristo? Porque me pregunté, hice preguntas filosóficas, estudiaba en la facultad y trabajaba y me hacía preguntas filosóficas. ¿Para qué hay que vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? Por ahí fui. Y filosóficamente Dios me agarró de la nariz y me llevó a conocerlo. Entonces, tenés que saber en quién crees, como dice Pablo. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Yo dudo de que muchos, aún en nuestra iglesia, sepan realmente en quién están creyendo. Y yo lo quiero animarte. Es mi responsabilidad y de los pastores que estamos todos juntos. Te animamos a buscar a Dios. No podés ser fluctuante y a veces estoy en el Zoom, a veces no estoy, a veces leo, a veces... Así vas a andar por la vida. Nada de lo que digamos se va a cumplir en tu vida. No porque Dios no quiera, porque vos no haces caso o yo no hago caso. Hagámosle caso a Dios. Hermanos queridos, que Dios los rebendiga y que Dios nos ayude a entender más su palabra, que nos va a hacer tanto bien a todos.